Hola, yo soy Graciela Scacchi y voy a presentar algunos trabajos realizados en el marco del proyecto El uso de geocontenedores como dispositivos para reducir la erosión local junto a obras transversales a la corriente emplazadas en cauces fluviales, estudio experimental, proyecto del cual soy directora. El grupo de trabajo está conformado por personal técnico e investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Córdoba. El objetivo general del proyecto consiste en estudiar el uso de contenedores de geotextil de grandes dimensiones como medida de reducción de la erosión local junto a obras transversales a la corriente, ya sea que actúen como protección del lecho, modifiquen la configuración de la corriente, atenuando su potencial erosivo, o provoquen ambos efectos de un modo concurrente. Tanto en el título del proyecto como en sus objetivos se menciona la palabra geocontenedores. Estas refieren a bolsas o tubos rellenos con material suelto, confeccionados a partir de geotextil de poliéster y utilizados en la construcción de diversas estructuras hidráulicas y marítimas. En los últimos años se han intensificado el uso de estos elementos y esto se debe a que introducen un mínimo impacto en el medio ambiente, constituyen una alternativa de bajo costo respecto de métodos de construcción tradicionales y tienen gran resistencia otorgada por la tecnología de los geotextiles más modernos. Dentro de las experiencias realizadas en el marco del proyecto, se presenta el uso de geotubos como medida de protección contra la erosión local junto a estribos de puente. Este estudio tuvo por objetivo analizar, a partir de experimentos de laboratorio, la eficiencia que tienen dispositivos conformados por geocontenedores como medida de protección contra la erosión local junto a estribos de puente. Para ello se trabajó en el laboratorio de hidráulica de la Fitch, en el canal que tiene 60 metros de largo, 1,5 metros de ancho, y en su interior se ha colocado un manto de arena uniforme. También, representando el estribo, se ha colocado una estructura prismática de 30 centímetros de longitud. Como geotubos, se utilizaron bolsas de geotextil rellenas con arena. La metodología llevada a cabo impuso que en primer término se realizara un ensayo de referencia en el cual se representó el estribo solo, sin protección, de manera tal de obtener erosiones de referencia contra las cuales contrastar los resultados asociados con las distintas obras de protección que se propusieron. Paso seguido, se representaron diferentes configuraciones de obras de protección junto al estribo con el fin de analizar los procesos de erosión que se desarrollan. En todos los experimentos se mantuvieron las mismas condiciones hidráulicas, esto es, el caudal y la profundidad del escurrimiento, y la duración de cada uno de ellos fue de 24 horas. En estos ensayos se midió velocidades tridimensionales del flujo con velocímetro acústico Doppler y se realizaron relevamientos de la morfología del lecho una vez desarrolladas las erosiones, tarea esta que se llevó a cabo mediante el empleo de distanciómetros láser. Bueno, dentro de las secuencias experimentales presentamos entonces el estudio que tuvo por objeto evaluar a muros guías de aproximación al estribo como medida de protección y en particular analizar el efecto que introducen los procesos de erosión la altura del muro. Para esto entonces se consideraron muros cuya forma en planta copió un cuarto de elipse y se evaluaron con distintas alturas logradas superponiendo un número variable de geotubos unos encima de otros. Entre los principales resultados encontrados fueron que la morfología del lecho erosionado fue totalmente dependiente de la altura del muro. Específicamente, el sector afectado por los procesos de erosión se redujo en la medida que la altura del muro fue aumentando. Esto se puede ver en estas imágenes, de las cuales esta corresponde al muro conformado por un solo geotubo, esta a un muro conformado por 2 geotubos superpuestos, 3 geotubos superpuestos, 4 y 5.
En esta figura se representan los distintos perfiles transversales erosionados correspondientes a la sección del emplazamiento del estribo, de los que la línea negra se asocia con el ensayo en el cual se representó el estribo sin ninguna obra de protección. Y cada una de estas curvas se asocia con un muro con una altura definida. Puede observarse cómo la profundidad de erosión disminuyó en la medida que la altura del muro aumentó, lográndose la mayor reducción de la profundidad junto al estribo en aquella situación en donde el muro tuvo su mayor altura, que obstruía totalmente el tirante, y esa reducción fue aproximadamente del 94%. En esta figura se relaciona la reducción de la máxima profundidad de erosión con el porcentaje de tirante obstruido por la presencia del muro. Se destaca de la misma que pueden obtenerse reducciones de la erosión interesantes sin la necesidad de obstruir totalmente el tirante. A modo de ejemplo, se observa cómo una obstrucción del 70% de la profundidad del escurrimiento, con la presencia del muro, se corresponde con una reducción de la erosión superior al 40%. Una situación equivalente ocurre cuando se analiza la reducción del volumen de sedimentos removidos. Pero la tendencia es más acentuada aún. Si volvemos a considerar el mismo ejemplo, una obstrucción del tirante del 70% se corresponde con una reducción del volumen de sedimentos removidos superior al 60%. Asociado con el estudio anterior, se realizó una secuencia adicional de experimentos que tuvieron por objetivo evaluar cómo se modificaba el campo de velocidades iniciales con el cambio de la altura en el muro. Para ello se trabajó con el canal con su fondo horizontal y rigidizado, y se realizaron mediciones de velocidad con el velocímetro acústico Doppler en una grilla de verticales que se mantuvo invariable para toda esta secuencia de experimentos. Entre los resultados que se alcanzaron, ¿sí?, pudo observarse que la presencia del muro, ¿sí?, encontrando al estribo, afecta no solo al flujo, a la configuración del flujo aguas arriba del estribo, sino también aguas abajo. Aguas arriba se pudo ver que la distribución de velocidades tiende a uniformizarse en la medida que la altura del muro aumentó. Y acompañando esta uniformización de las velocidades en la sección transversal, puede observarse que junto al muro los valores de energía cinética turbulenta, que en la situación correspondiente al ensayo de estribo sin protección presentó valores muy elevados, estos se atenúan con la presencia del muro y se atenúan de una manera cada vez más marcada en la medida que la altura del muro aumentó. Con respecto al flujo aguas abajo, puede verse cómo el sector donde tiene lugar el flujo contraído principal se ensancha con la presencia del muro aguas arriba del estribo, y ese ensanchamiento del lugar por donde tiene lugar el escurrimiento se corresponde con una disminución de las velocidades en este sector. También pudo observarse que el alto valor, este valor pico de energía cinética turbulenta, que pudo verificarse como consecuencia de la capa de corte desprendida desde el estribo, que tiene su mayor desarrollo en la situación del estribo sin presencia de protección alguna. Este valor pico se amortigua y se va corriendo hacia la margen de una manera más marcada en la medida que la altura del muro aumentó. Otra secuencia de experimentos tuvo por objetivo contrastar la eficiencia de estructuras de protección junto al estribo conformadas por vanos, los cuales fueron representados mediante chapas de 5 milímetros de espesor, y una alternativa de esto confeccionada a partir de geotubos. De manera tal que esta configuración presentara la misma altura y la misma separación que la que se le daban a los vanos.
Tanto los vanos como los geotubos fueron colocados a una distancia P desde el estribo que varió entre 15 y 105 centímetros. Los resultados demostraron que hasta una distancia de aproximadamente 2 veces la longitud del estribo, los dispositivos tipos vanos resultaron ser más eficientes en la reducción de la erosión, alcanzando, ¿sí?, un valor máximo de un 45%. Superada esta distancia, los geotubos se transformaron en la estructura más eficiente en la reducción de la erosión, con valores máximos que llegaron al 40%. Un comportamiento semejante, pero también más acentuado, se pudo observar para la reducción del volumen de sedimentos removidos. Aquí podemos ver como para el caso de vanos, ¿sí?, esa reducción llegó a ser hasta aproximadamente un 90%, y superada esa distancia, se transforman en más eficiente las estructuras conformadas a partir de geotubos con reducciones en el volumen de sedimentos removidos del orden del 80%. Bueno, resulta importante remarcar que, asociado con los estudios anteriores, se diseñó una metodología para estimar el tiempo óptimo de medición de velocidades destinadas a caracterizar la estructura turbulenta del flujo 3D. La mayoría de los resultados obtenidos en las secuencias de experimentos realizadas en el marco del proyecto han sido publicadas en revistas y congresos de la especialidad, como ser el Congreso Latinoamericano de Hidráulica, el Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos y el Simposio Regional sobre Métodos Experimentales en Hidráulica. Muchas gracias por su atención.